y se hace una chispa y se convirtió en un lanzallamas y se les quemó el techo del patio, varias cosas ahí en la casa, pero a Hugo no le pasó nada, y eso que él estaba ahí pegadito porque el gas no se salió así, estaba saliendo como un lanzallamas, y se quemó muchas cosas del patio, las bicicletas de los niños, sillas, muchísimas cosas que habían puesto un pasto sintético, todo se quemó, ¿no? Y a Hugo no le pasó absolutamente nada, que fue un milagro. Entonces gracias a Dios damos por eso, porque él quedó bien, a pesar de que ahorita se ve ahí un destrozo tremendo. Tuvieron que llamar al del seguro, llegaron los bomberos, llegó la policía, todos los vecinos se juntaron. Ya ven cuando pasa cualquier cosa, porque se levantaron unas llamaradas y salió mucho humo, pero gracias a Dios todo salió muy bien, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un invitado especial aquí a Rigoberto Uribe, que es pastor allá en Nuevo Mexicali, y nos da gusto tenerlo, a su esposa Berta también aquí. Bienvenidos. Se puede poner de pie para que reconozcan, ver a todos, ¿no? Y Rigo nos va a compartir la palabra del Señor, el mensaje ahora en la mañana. Ya se echó a las 3 de la mañana y ahorita quiere decir que tiene buena condición, como su pastor, ¿no? Oye lo que dijo, como su pastor, así debe ser. Muchas veces quisiéramos hacer muchas cosas, pero solamente hacemos lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Hacer la obra de Dios. Somos, como dice la palabra, hacemos lo que nos dice el Señor, somos siervos inútiles. Bueno, pues qué tremendo, ¿no? El testimonio no me lo había platicado Hugo, pero ahorita ya lo supe por boca del pastor Aurelio Arrache, nuestro pastor. Qué tremendo, ¿no? Ahorita que dijo 80, lo que pasa es que yo trabajé 8 años en compañía de gas, y la manguera cuando la conectan tienen que conectarla a una presión de 80 libras cuando mucho. Si la conectaron a 120, pues se tenía que botar, le dieron presión de más, ¿verdad? Y es bien peligroso la chispa y todo lo que conllevó ahí ese accidente, ¿no? El día de hoy vamos a compartir una palabra que está en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 1 al 4. Ahorita que el pastor me pasó, quiero decirles que pues para mí es un privilegio estar el día de hoy aquí. Para los que no me conocen, sí tenemos una congregación ahí en Nuevo Mexicali, está a sus órdenes, estamos para servirles, somos colaboradores de Cristo ahí en esa obra, y tenemos 2 servicios y Dios está haciendo cosas maravillosas. Le decía yo en la primera reunión que no estaba el pastor, estaba compartiendo en otro lugar. Para los que no saben, pues ya hay 4 nietas de amistad familiar, ¿verdad? Hay 2 en Nayarit y 2 aquí en Mexicali, aparte de yo ser de aquí, de haber salido de aquí. Y para nosotros es un privilegio porque estamos yendo, casi cada mes estamos yendo a Nayarit, estamos yendo al puerto de San Blas y a Tepic. Al puerto de San Blas porque estamos dejando una pareja ahí de líderes para que se haga cargo de la congregación, pero para preparar una pareja no es fácil. Estuvo una antes y se regresó y ahora estamos apoyando, ¿verdad? Tenemos que nosotros ahí estar para que esa obra se siga levantando. Ya tiene casi como 50 personas. Tuvimos un evento en el mes de junio, el día 20 el mes de mayo 24, entre 20 y tantos de mayo tuvimos un evento ahí de alcance para mujeres. Hubo más de 50 y tantas mujeres. De las 50 y tantas mujeres, 14 recibieron a Cristo como su Salvador, y de las 14, 4 se están congregando y las otras 10 estamos orando por ellas. Se les está invitando, se les está visitando, se les está orando por ellas para que
pues el Señor haga una obra completa también ahí. Y el día de hoy, pues nos tocó estar aquí el día de hoy y pues estamos para servirles. El día de hoy, mire, la Escritura nos habla y nos dice en el capítulo 17, en el versículo 1 al versículo 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Versículo 4: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, dice perdónale. Veo yo aquí en este evangelio algo tremendo. Veo varias cosas sobre las ofensas, ¿sí? Los que tienen la Biblia Scofield dice, habla sobre las instrucciones de las ofensas, el perdón y la fe. El tema de hoy se llama enfrentando las ofensas, ¿sí? ¿Cómo podemos enfrentar las ofensas? Tal vez tú no te duela que alguien te ofenda, o tal vez tú dices, a mí no me hacen nada las ofensas, pero qué tremendo es cuando no nos damos cuenta y lo ocultamos, cuando no nos damos cuenta y nos quedamos con aquello y se queda y se permite y se hace a veces una raíz de amargura, se convierte en un resentimiento, y al rato esa raíz de amargura nos contamina, y al rato esa amargura nos hace perder nuestra relación con las personas y nuestra relación con Dios. Por eso es que el día de hoy quiero hablar sobre enfrentar las ofensas. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me brindas de estar aquí, Señor. Padre, usa mi boca, usa mi vida, Señor, usa esta palabra para bendición de esta iglesia, de este pueblo, de cada una de las personas que vienen el día de hoy aquí, Señor. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida para que nos toques y nos muestres y nos enseñes, y aún hasta nos reveles la importancia, Señor, de tu palabra para cada uno de nosotros en este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Dios. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, dice, perdónale. Perdónale. Yo quisiera el día de hoy que usted repitiera esa palabra, perdónale, porque es una palabra clave para las ofensas. ¿Por qué no le dices al que tienes a la derecha o a la izquierda, no le dices perdónale o perdóname? Cualquiera de las dos palabras que usted quiera decir, perdóname o perdónale, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos problemas en la casa, o vemos problemas en la sociedad, o vemos problemas en un trabajo, o vemos problemas en una familia, o aún vemos problemas en la iglesia? Nosotros estamos a cargo de una congregación, un centro cristiano, y hemos visto muchos problemas a causa de las ofensas. Y un día, poniendo un ejemplo, yo les voy a platicar de una anécdota de una hermana que se iba a ir de esa congregación, porque su niño en la escuela dominical pues se lo habían ofendido, se lo habían lastimado, una persona, no sé si fue una maestra o una encargada, una auxiliar de la maestra o del maestro, y esta persona estaba hablando a la oficina de la congregación, le está diciendo ya no voy a venir a la congregación, me quiero retirar, porque no es posible que a mi hijo me lo hayan ofendido, a mi hijo me lo hayan molestado. Y como en todo lugar hay una persona, hay consejeros, hay personas que están sirviendo, y tomó la llamada a una persona y le dijo, espéreme, no se vaya, mejor porque no me da la oportunidad de platicar con usted. Y en ese momento se puso a platicar con la mamá del niño,
Y le dijo, yo también soy madre, pero soy consejera. Yo sirvo en esta congregación. Soy madre de 4 hijos. Y yo quiero hacerle una pregunta antes de que usted se vaya. O que vaya, que haga algo, ya sea salga de esta congregación o tome una decisión. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez a su hijo lo han ofendido en el colegio? Dijo, sí, sí me lo han ofendido, dijo la señora. Dijo, ¿alguna vez a su hijo lo han ofendido aparte de ofenderlo en el colegio, lo han ofendido a su niño en su familia? Ahí con sus tíos o con sus primos. Sí, sí, sí me lo han ofendido. ¿Usted donde usted vive, a su niño no se han burlado de su niño o lo han ofendido o le han hecho alguna travesura? Dijo, sí, me ha molestado. Le dijo, bueno, ¿por qué no sacó al niño del colegio donde lo tenía porque se lo habían ofendido? No, es que es un buen colegio. Oh. Y cuando se lo ofendieron sus familiares, ¿por qué no lo sacó del lazo familiar y que ya su abuelo no fuera su abuelo, su tío no fuera su tío, su primo ya no fuera su primo? Le dijo, no, porque es que son familiares de sangre. Oh. Le dijo, ¿y por qué si en el fraccionamiento donde él vive y ahí se lo ofendieron, por qué no se cambió usted a otro fraccionamiento? No, porque ese fraccionamiento me gusta mucho. Le dijo, y ahora que a su niño se lo han ofendido o se lo han molestado aquí en la escuela dominical, usted se quiere cambiar. ¿Sí? Dice, a mi hijo me han hecho lo mismo, dice, y no por eso lo quiero cambiar. En esta congregación lo que les estamos enseñando a los niños es a respetarse, lo que les estamos enseñando es a buscar a Dios, y usted lo que está tratando de hacer es sacar a su niño de las cosas de Dios. Recuerde que su niño está aprendiendo y es una bendición que su niño venga a esta congregación, y es una bendición que usted venga a esta congregación. Y dice que en ese momento ella entendió el consejo y pudo ver que la ofensa que le habían hecho a su niño no era tanto como ella lo pensaba. Y se quedó ahí en esa congregación. Y yo quiero decirte, aquí dice la escritura en el capítulo 17, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Qué quiere decir tropiezos? Ofensas. Sabes que en donde quiera va a haber ofensas. Y es importante que nos demos cuenta que siempre las ofensas van a venir. En la casa que tú estés, en la familia que tú estés, con los amigos que tú estés, en el fraccionamiento que tú vayas, en la escuela que tú vayas, a la congregación que tú vayas, siempre va a haber ofensas. Siempre van a venir. Desde el día que yo recuerdo que me convertí, que recibí a Cristo como mi Salvador, siempre ha habido ofensas. Y es imposible huir de esas ofensas. Pero si tú huyes de las ofensas, te vas a encontrar con ofensas peores. Y te lo voy a demostrar. Nos vamos a encontrar con ofensas peores porque cuando estamos huyendo, en vez de enfrentarlas, las ofensas se hacen más grandes. ¿Sí? Cuando tú enfrentas las ofensas se convierten en una bendición. Porque nosotros no podemos vivir en una cajita de cristal para que nadie nos diga nada, ni podemos meter a nuestros hijos en una cajita de cristal para que nadie les haga mala cara, para que nadie les grite, para que nadie les diga algo. Ahora, la enseñanza del día de hoy es cómo yo puedo enfrentar esas ofensas para que se conviertan en una bendición. ¿Sí? Yo quiero que se conviertan en una bendición, o usted no quiere que se conviertan en una bendición las ofensas. Es importante, usted va a decir, ¿cómo que una ofensa se puede convertir en una bendición? Las ofensas se convierten en bendición.
Si tú oyes, se convierten en lo peor. Te voy a poner, vamos a ver un ejemplo. Una vez uno de los jóvenes en una familia, el hijo de un matrimonio, el joven tenía 17 o 18 años y andaba haciendo amistad con una muchachita y se estaba poniendo de novio de la muchachita. Al papá y a la mamá no le gustaba esa muchachita porque conocían la vida de sus papás y por lo tanto le decían: mi hijo no, con esa muchachita no. El joven se molestó, se ofendió porque estaban menospreciando a la que a él le gustaba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pasaron semanas y seguía el mismo problema y seguía más ofensas y más ofensas. Es que la muchachita le hicieron varios comentarios, hasta que llegó un momento que el muchacho dijo: mira mamá, mira papá, si tú no aceptas a esta muchacha como mi novia, yo me voy de la casa. ¿Qué creen que dijeron los papás? Vete de la casa. Y el muchacho se fue de la casa, se fue a la calle, y estando en la calle, pues no duró ni un año cuando ya estaba casado con la muchacha, unido con esta jovencita. La novia se convirtió en la esposa. Pasaron 20 años. ¿Sí? Pasaron 20 años. Y después de que pasaron 20 años, ellos no regresaban. Él no regresaba a la casa de su papá ni de su mamá, porque pues él estaba ofendido. Y con esos 20 años que habían pasado, en ese momento, ¿sí?, empezó a tener problemas con su esposa, porque su esposa recordaba que la habían ofendido, y empezaron a tener problemas y se separaron. Y él se fue, tenían 2 hijos, él se llevó un hijo y ella se quedó con otro hijo. Se separaron, se divorciaron. Él se llevó el hijo que tenía 18, 19 años y empezó a vivir su vida. Y después, como a los 5 o 6 años, al rato el muchacho le estaba reclamando a su papá, porque había abandonado a su mamá. Le estaba reclamando lo de su papá de él, que era su abuelo del muchacho, porque la ofensa se fue haciendo más grande, y se fue haciendo más grande, primero por la jovencita, después por la mujer, la señora, la mamá, después por los nietos, y se fue haciendo más grande. Y cuando ya pasaron los años y el hombre tenía más de 40 años, el hijo tenía ya casi sus 20 años, se enfermó el papá. ¿Y qué creen que hizo el hijo? Empezó a humillar al papá y lo empezó a menospreciar. ¿Por qué? Porque nunca enfrentaron las ofensas, porque las ofensas se empezaron a hacer cada día más grandes, cada día más grandes. Y eso pasa no nomás con los jóvenes, sino pasa también con las mujeres, con las jovencitas. Salen de su casa huyendo porque hay una ofensa, porque hay alguna situación, y esa ofensa se convierte como en una bola de nieve, más grande cada día. Cada vez que va rodando, cada vez que va pasando el tiempo, aquella ofensa se empieza a convertir en algo más grande, en algo peor. Por eso es importante que veamos lo que dice aquí. Imposible es que no vengan, ¿verdad?, este tipo de tropiezos, este tipo de ofensas. Muchas veces las malas actitudes de las personas nos ofenden cuando no recibimos el trato que debíamos de recibir, cuando llegamos a un lugar y no nos dicen pase, buenas tardes, bienvenido. Aún en el restaurante, aún en una tienda, cuando no nos tratan bien, ¿qué hacemos? Nos salimos inmediatamente, porque para nosotros es una ofensa eso. Y lo que viene pasando es que no recibimos el trato adecuado y nos ofendemos. Nos ofendemos cuando alguien nos traiciona, cuando decimos yo y tú somos amigos, y de repente vemos que el amigo que era nuestro amigo anda con la persona con la que nosotros no tenemos una relación o tuvimos problemas, y sentimos que estamos siendo traicionados. Eso pasa entre los amigos, eso pasa entre los matrimonios, eso pasa en el noviazgo. Siempre hay esa situación en la que
Cuando alguien falla, por ejemplo, nos sentimos traicionados cuando la esposa, el marido le promete que la va a sacar a comer y no la saca a comer, se ofende. Cuando le compra a su mamá en vez de comprarle a su esposa, o sea, le compra a la suegra, nos ofendemos. Y las ofensas más grandes, aunque incluyen a veces la vida y la muerte, cuando alguien dice algo, cuando alguien hace algo y empezamos a ofender, dice que las ofensas más grandes son las ofensas de las palabras. Dice que las palabras pegan más recio que los golpes a veces. Cuando alguien le dice eres un inútil, eres un bueno para nada, eres una inservible, entonces esas son ofensas. Ya sea dentro del matrimonio, ya sea en los padres con los hijos, que le dicen a los hijos no sirves para nada, eres un inútil. Esas son ofensas. Ofensas que marcan la vida de una persona y son ofensas que no nos gusta, y es más, no nos preparamos para ese tipo de ofensas. Y ¿sabes qué? Las ofensas siempre van a venir. Nos guste o no nos guste, las ofensas siempre van a venir. Y es necesario, dice, ¿sí?, que esas ofensas vengan y que nosotros enfrentemos esas ofensas. Muchas veces las ofensas son un empujón para poder crecer. Muchas veces las ofensas son un empujón hasta para ir al cielo. Y usted va a decir, no creo que sea eso. Es importante que nos demos cuenta que a veces las ofensas son como una propulsión para la bendición, para llevarnos a donde Dios quiere que maduremos, donde Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de las cosas que sean necesarias. Póngase a pensar o póngase a analizar cuando en la escritura habla de un hombre que se llamaba Judas, un hombre que andaba con los discípulos, un hombre que andaba con el maestro, con Jesús. Y Judas, si no hubiera entregado a Jesucristo, a lo mejor no hubiera ido a la cruz, pero era un propósito, era un plan. Jesús vino a salvarnos, pero Judas, ¿sí?, hizo algo que no tenía que hacer. Y Judas ya estaba profetizado que iba a entregar al maestro, pero algo que a mí me impacta de esta parte de la escritura, de esta parte de esta ilustración, de esta historia, es que me doy cuenta que Jesucristo, de alguna forma, Judas tuvo que ver mucho para que el Señor Jesús fuera a la cruz. Y a veces nos duele lo que pasa con algunas situaciones, pero sí es importante que nos demos cuenta de lo que pasa. Por ejemplo, yo tengo vecinos en el fraccionamiento donde yo vivo. Cuando un vecino dice un comentario de mí o de mis hijos, no me duele tanto como que lo diga mi madre, como que lo diga mi hermano, como que lo diga mi otro hijo, o lo diga mi hija, o lo diga alguien que sea cercano a la familia. Nos duele más cuando las cosas son de parentesco, cuando las cosas son de amistad. Entonces es importante por eso que nos demos cuenta, ¿sí?, que cuando el hermano, la cuñada, la suegra, el papá, la persona más cercana nos ofende, es cuando más nos duele a nosotros. Es como decir, la persona que tú amas te está destruyendo o está destruyendo a tus hijos. Y a veces es duro superar las ofensas. Yo tengo 3 hijos y un día uno de mis hijos andaba muy mal. Y muchas veces yo recibía comentarios de mis cuñados, decía, no, es que tu hijo tiene que tocar fondo. Es que tu hijo no lo tienes que ayudar, tienes que dejarlo que se quede en lo más abajo. Eso a mí me ofendía. ¿Cómo es posible que pueda yo dejar a mi hijo que haga algo o que pueda perder hasta la vida? Eso a mí me ofendía. Pero ¿qué tuve que hacer para no perder la amistad con mis cuñados? Tuve que enfrentar las ofensas.
Y a veces es duro superar esas ofensas. ¿Sabes por qué? Porque la salida la tenemos, ¿sí? Un ejemplo es José. José tenía 17 años. Dios le había prometido usarlo, tener tiempos de gloria con él. Y curiosamente, ¿sí?, se tenía que cumplir lo que Dios le había prometido a José a través de la visión. Dios usó a los hermanos de José, que tenían celo de él, lo vendieron como esclavo, lo azotaron, estaba en una prisión. Él era una persona rica, y era hijo de una persona rica, y lo vendieron como esclavo. Estando en la prisión, Dios le reveló un sueño del rey a un copero, y gracias a eso él pasó de una prisión, pasó a otra parte, a otra posición, ¿sí? Y lo pusieron como gobernador de Egipto. O sea, yo no me estoy sintetizando la historia para no meterme en tanta información. Y Dios lo usó, ¿saben qué? Lo usó en la hambruna que hubo en aquel entonces. Dios le dio la sabiduría, Dios, y tomó la precisión de los tiempos. Empezó a hacer trabajo para la abundancia, almacenó. El único hombre que tenía provisión en toda la tierra era José. Y cuando vinieron los hermanos de José, le pidieron perdón. Y cuando él les contestó, ¿sabes qué? No se preocupen, lo que pasó no fueron ustedes, sino fue Dios que me estaba preparando. Y muchas veces no entendemos esto, no entendemos que a veces Dios es el que nos quiere preparar para las ofensas. Les voy a dar un ejemplo. Les decía yo en las siguientes reuniones que yo vengo de una familia muy, pues económicamente estábamos con mucha necesidad. Y yo vengo de una familia donde mis tíos y mis tías, ¿sí?, a mi papá era el más pobre de todos sus hermanos. Y les voy a decir algo, les voy a abrir mi corazón. Tal vez suene muy duro, pero yo recuerdo que tenía 5 años y yo llegaba a la casa de mi abuela. Y cuando llegaba a la casa de mi abuela, si estaban comiendo, me decían: vete para tu casa. Sí, sabe que se imagina para un niño de 5 años que tenía hambre y que iba a la casa de la abuela y lo regresaban cuando ellos estaban comiendo. Hace 54 años o 53 años, cuando tuvieron las primeras televisiones, que yo me acuerdo, blanco y negro, tenían prendida la televisión y no me dejaban ver la televisión. Y pasaron un montón de cosas. Yo miraba a mis primos que les ayudaban a acomodarlos en el gobierno, los acomodaban en diferentes trabajos, los apoyaban económicamente, y a nosotros no nos apoyaban. No sé, un niño no sabe lo que pasa, pero fui creciendo y en mi corazón sin querer tenía esas ofensas, esas amarguras. Y un día conocí a Jesucristo y yo dije: Señor, yo quiero perdonar. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo quiero cambiar. Y pasaron los años, y después que yo entregué mi vida a Jesús, de repente vienen familiares, vienen los hermanos de mi papá, las hermanas de mi papá, y Dios cambia la condición en la que nosotros éramos familia muy necesitada, y pasamos a un término donde se me abrió una puerta. Dios nos abrió una puerta, me permitió estar en un trabajo donde se necesitaba una firma de una persona que fuera hermano o fuera padre o fuera la esposa. Yo no los tenía, pero tenía un Dios que podía abrir las puertas. Y entré a una empresa donde trabajé, donde me jubilé, donde tuve la oportunidad de meter a mis 2 hijos y metí a mis 3 hermanos, y todo empezó a subir y las cosas empezaron a cambiar.
Y Dios empezó a bendecir. Y yo dije, el día que yo tenga la oportunidad de hablar con mis tíos, con mis tías, voy a hablar. Y un día llegó ese tiempo y hablé con una de mis tías. Le dije, tía, ¿se acuerda cuando me corría de su casa? ¿Se acuerda cuando no me quería, me decía que me fuera porque estaban comiendo? ¿Se acuerda que me sacaban cuando estaban con la televisión? ¿Se acuerda que cuando traían la ropa, a nosotros no nos daban ropa? Pero le voy a decir una cosa, yo le sigo amando y yo le perdono. Me dijo, ¿a poco te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo de eso y de más cosas. Y ahora tengo el privilegio de que sus hijos a veces vienen con nosotros, ellos vienen con nosotros y nos piden consejo o tal vez nos piden ayuda. ¿Por qué? Porque te enfrentas a las ofensas. Y cuando te enfrentas a las ofensas te convierten en una bendición. Ellos saben que ahora soy pastor. Ellos cuando tienen problemas vienen con uno. Es algo diferente lo que tenemos que aprender. Por eso es importante, ¿sí?, que nos demos cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Yo recuerdo que en todo ese tiempo y en todas las cosas que han pasado, Dios ha estado cambiando la vida de las personas, aún mi vida, ¿sí? Y hay un ejemplo, otro ejemplo en un barco, en un yate. Iban varias personas, bastantes personas iban en el yate, iban pasando por un lugar donde el mar estaba muy helado, donde había unos que otros témpanos de hielo, donde la gente estaba mirando un espectáculo donde estaba viendo que estaban saliendo tiburones alrededor del barco. Y todos estaban mirando alrededor del barco, todos miraban el espectáculo. Y en ese espectáculo dice que había una niña que estaba agarrada de los barandales del barco y el barco se movía y de repente la niña de 5 años cae al agua en medio de los tiburones y toda la gente, la niña, se la van a comer los tiburones. Es una historia. Y todos gritando, sálvenla, sálvenla, y nadie se aventaba al agua. Y de un momento a otro, de una esquina del barco, ¿sí?, un marino salta y cae al agua y todos lo miran y empiezan a nadar hacia donde está la niña y agarra a la niña y de repente le avientan un salvavidas con una cuerda, agarra a la niña, la mete en el salvavidas, se agarra a él y lo vienen subiendo. Salvó a la niña y se salvó. Los tiburones no lo mordieron, no se lo comieron ni a él ni a la niña. Y toda la gente estaba emocionada. Toda la gente aplaudían y le decían bravo al hombre que había salvado a la niña de una muerte segura, de un lugar donde estaba plagado de tiburones por un accidente, porque nadie se aventaba. Nadie quería rescatar a la niña. Y ese marino había saltado y toda la gente cuando ya sube a cubierta le empiezan a aplaudir. Bravo, bravo al héroe, bravo, salvó a la niña. El capitán del barco llama al marino y lo aumenta de grado. Ya no vas a ser marino, te vamos a aumentar el grado, le dijo por medio del micrófono, ¿sí? Y qué tremendo, ¿verdad? Lo vamos a honrar a este hombre que acaba de salvar a esta niña. Y todos aplaudían y ya no se iba a llamar marino, ahora iba a ser un oficial. Le iban a aumentar el sueldo y todos estaban contentos por lo que el hombre había hecho. Y por medio del micrófono el capitán le pregunta al marino y le dice: yo quiero saber qué fue lo que lo inspiró para rescatar a la niña. Yo quiero saber qué fue lo que lo inspiró para rescatar a la niña. Y dice, para semejante hazaña heroica. Y él dijo, yo quiero saber quién fue el que me empujó. Puede sonar muy chusco, pero lo habían empujado. Pero él aprovechó el empujón
y él pudo nadar hacia la niña. Él se pudo haber quedado callado, se pudo haber quedado ahí, lo pudo haber comido los tiburones. Él pudo haberse ido por otro lado o haberse agarrado el barco, no sé qué, pero él fue a salvar a la niña. Sí lo empujaron y él estaba preguntando, yo quiero saber quién me empujó. Pero una cosa que sí pasó era que antes él era un marino y por el empujón se convirtió en oficial. Antes ganaba poco y ahora le habían aumentado el triple de su sueldo. Antes era un desconocido y ahora era un héroe. Y yo pregunto, ¿las ofensas se convierten en bendición o no se convierten en bendición? ¿Sí? Hay veces hay locuras para ir hacia arriba. Hay que aprender principios de Dios para poder saber que las ofensas las podemos enfrentar. Uno de los profetas, Jeremías, dijo: si entresacas lo vil de lo necio, serás como mi boca, o sea, serás un hombre sabio. ¿Qué es lo que debo hacer frente a una ofensa? Solamente hay una medicina para las ofensas. Mucha gente le hacen una ofensa, le meten un trancazo y lo regresa. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Si me la haces, me la pagas. ¿Qué le dicen a veces en los matrimonios? Si te casas con ese hombre y no te trata bien, te regresas a la casa, y si no, aquí está tu papá que te defienda. ¿Eso es enfrentar las ofensas? No. Hay una sola medicina. Y esa medicina se llama perdón. Por eso dice la Escritura, dice el versículo 3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, o sea, viniere con ofensas, al día volviera a ti diciendo me arrepiento, dice, perdónale. O sea, enfréntalas. ¿Sabes una cosa? Que el perdón, estamos hablando del perdón, es la única arma que nosotros podemos tomar en este momento para las ofensas. ¿Sí? Estamos hablando de algo que el diablo no sabe cómo pelear. Cuando tú enfrentas una ofensa, cuando tú a alguien le perdonas o le pides perdón, el diablo no sabe qué hacer. El diablo no sabe qué hacer. El diablo nunca va a poder ganar contra el perdón. El diablo te va a poder engañar con las ofensas, pero si tú enfrentas las ofensas, el diablo no va a poder ganar. Y por eso es importante, la palabra de Dios dice que la blanda respuesta apaga la ira. Cuando alguien viene furioso hacia uno, ¿sí?, y te viene gritando, si tú nomás le contestas con tono suave, cuando tú bajas el volumen y le dices, ¿qué dijo, Señor? No le entendí, dígame por favor. Yo trabajé en una empresa donde llegaban los clientes, llevaba a la gente enojada o molesta por alguna situación que sí era correcta, pero no era la forma de llegar ahí, y todos los clientes difíciles me los pasaban a mí. ¿Y saben qué decía yo? Sí, señor, ¿en qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo servir? En nada me va a servir. No le escuché. ¿Que no me escuchó? No, es que estoy para servirle. Y como miraban que no había pleito, que no había una respuesta, que no había una ira, le empezaban a bajar. Y al final me decía, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme dejado que sacara todo mi coraje, que sacara todo mi enojo, ¿sí? Yo con eso me doy por bien servido. Me dicen, oiga, pero ¿cuál es su problema? Me dicen, no, es que pues ya ni me acuerdo. Y se iban. Esa era la realidad. Entonces, algo que a mí me queda bien claro, ¿sí?, es cómo en el aire las respuestas que Satanás toma a veces
alguien dice algo y en el aire se cambia el tono de la voz, se cambian las palabras, y ahí es donde nosotros nos enredamos, nos enganchamos con las personas, nos enganchamos con los problemas, nos enganchamos con las ofensas, y tenemos que tener cuidado. Cuando alguien viene furioso, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es Dios siempre quien tiene el amor para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que el perdón es el que nos libra a nosotros. El amor, dice, cubre multitud de pecados, ¿sí? Hace muchos años oí una historia de un hombre que se quería casar con una muchacha muy guapa, y eso es una historia, no sé de qué país sería, pero iban en una carreta, iban por medio de unos parcelas, y la carreta iba siendo jalada por un burro. Iba la muchacha en la carreta, iba el novio en la carreta, el hombre embragado con su gorro, con sus Levi's, no sé si llevaba su cinto piteado, llevaba su arma en un lado. No se parece a nadie de aquí, a nadie se parece. Yo me volteo para este lado para que no digan que se parece a alguien. Iban en esa carreta, y dice que cuando iban en el camino, de repente la carreta casi se volteaba, se trastabilló porque pasó por un surco, ¿sí? Por un bordo, y se baja el hombre y le dice al burro, le dice: va una, si a la siguiente nos tumbas o algo pasa, te voy a matar. Y la muchacha se quedó mirando al hombre, al joven con el que se iba a casar. El hombre estaba sentenciando al burro porque había cometido, dizque, un error. Y se van más adelante, ya casi a la mitad del camino, otra vez había otro surco más grande, y ya casi se andaba volteando la carreta, y se baja el hombre y le dice: y van dos, recuerda que no vamos a llegar después de tres. Y ya casi llegando al lugar donde vivían los papás de la novia, que eran los que iban a conocer al futuro novio que se quería casar con la muchacha, de repente, ¡paz!, otra vez otro surco más grande, y se baja y saca la pistola, y te dije, no más de tres, y le dispara al burro y lo mata. Y se bajan caminando, y le dice la muchacha: ¿pero por qué lo mataste? Y le dice: va una. Sí, va una. Y a veces eso es parte de del daño psicológico, de las ofensas, o de las cosas que a veces hacemos en la vida, que no entendemos, o no conocemos, o creemos que las palabras que decimos no dañan a las personas, o no hacen daño a los que tenemos alrededor de nosotros. Y yo quiero terminar con eso. Cuando tú te enojas, dices cosas que no deberías de decir, ¿sí? Hablas cosas que no sientes, y quieres hacer cosas que ni te imaginas que las podías hacer, ¿sí? Es importante que nos demos cuenta que las ofensas, ¿sí?, que las ofensas dañan a las personas, que las ofensas causan a veces hasta una raíz de amargura. Por eso es importante que nosotros hablemos del perdón, enseñemos sobre el perdón, hablemos lo que dice la palabra, de que si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere diciendo me arrepiento, perdónale. 7 veces al día. Entonces, qué tremendo lo que Dios está hablando de esto. Ahora, yo veo, por ejemplo, un poquito más adelante, y veo escrituras donde habla de que hasta 70 veces 7. Y yo digo el día de hoy, un ejemplo, y lo voy a poner de esta manera. En Mateo capítulo 18, por favor. No lo iba a decir porque creo que el tiempo me quiere ganar, pero lo voy a decir. Mateo capítulo 18.
Dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y más adelante da una enseñanza donde dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, en el versículo 23, que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagarle, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se lo pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo agaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a su consiervo, versículo 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Siguiente versículo: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El último versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno, y escúchelo bien, a su hermano sus ofensas. Y estaba leyendo esto y dije, bueno, buscando información, dije yo, ¿cuánto es lo que le debía de la deuda? Sí, 10,000 talentos. 10,000 talentos son 340 toneladas de oro, son 2.5 billones de dólares lo que le debía. Y el otro, 100 denarios, son 1.500 dólares. ¿Qué comparación de 2.5 billones de dólares a 1.500 dólares? Y uno no le pudo perdonar una deuda pequeña y el otro sí le fue perdonada la deuda grande. Por eso es importante que nos demos cuenta. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Dios nos perdonó en la cruz nuestras ofensas. ¿Por qué nosotros no podemos enfrentar las ofensas? ¿Por qué nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? A lo mejor no sabe lo que hacía. Mi tía o mis tíos no sabían lo que hacían, no sabían el daño que me estaban haciendo, pero vino Jesucristo y Él me sanó y me restauró a mí para no tener una mala relación con mis tías. Yo a mis tías las amo y a mis tíos los amo. Es en serio, no les tengo rencor, no les tengo odio, ¿sí? El día que me pidan un favor yo se los puedo hacer. ¿Por qué? Porque se enfrentan las ofensas, ¿sí? Así que yo te invito en este día a que evalúes lo que hizo Jesús en la cruz. A este hombre se le perdonaron 2,5 billones de dólares. Al otro se le perdonaron 1.500 dólares. A ti Dios te perdonó en la cruz todos tus pecados y te dio vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A lo mejor nosotros tenemos algo en nuestro corazón todavía con alguna persona, con la suegra, o con la que no era, o con la que no vio, o con un amigo, o con un familiar, o con alguien, y necesitamos perdonarlo, o necesitamos pedirle perdón. Yo esta semana tuve el privilegio de pedirle perdón a 2 personas, ¿sí? 2 personas se fueron de la congregación y fui a pedirles perdón. No sé por qué se fueron de la congregación, pero yo fui a pedirles perdón. ¿Y saben una cosa? Me sentí tan a gusto. ¿Y sabe cómo se sintieron las personas? También se sintieron a gusto. Porque me dijeron, no nos hiciste nada, nos salimos porque quisimos salirnos. Y uno de ellos me dijo, tal vez me regrese, me dijo. Tenemos que enfrentar las ofensas. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. El tiempo se terminó. Padre, te damos gracias, Dios,
en esta tarde, Señor, por las ofensas que hemos sufrido o tal vez hemos ofendido a alguien, Señor, de palabra, de hecho, o Señor, tal vez hasta sin conocerlo y sin entenderlo, Dios. Te pedimos en esta noche, Dios, que tú nos permitas, Dios, tener la oportunidad, Señor, de pedir perdón o de enfrentar la ofensa, Señor, o de perdonar a la persona, Señor, tal vez a la que amamos o a la que ni siquiera conocemos, a la del barrio, Señor, o la de la colonia, Dios, o al patrón o al trabajador, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, a ponernos a cuentas con Él y contigo, Dios, para que tú, Señor, nos lleves de menos a más, Dios, nos lleves a una bendición más grande, Señor, estando en tu presencia y saber que las cosas, Señor, vienen de ti, Señor, y que tú haces las cosas a tu manera, Señor, y nos estás enseñando a cada uno de nosotros a madurar, Dios. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada persona que está aquí, Dios. Te pido, Señor, que arranques toda raíz de amargura, que arranques todo resentimiento, que arranques, Señor, todo dolor, Señor, Padre, para que él o ella puedan ser sanados, Dios, y si tienen, Señor, migraña, o si tienen lumbalgia, Señor, o si tienen artritis, Señor, o si tienen algún tumor o alguna cosa, Dios, que haya querido crecer, Señor, por esa situación. Yo pido en el nombre de Jesús que por la llaga de Jesucristo, Señor, ellos sean sanos o sean libres, si son familiares nuestros o son personas que amamos, Dios, o somos nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria, Dios. Bendito eres, Señor. Amén. Bueno, pues le voy a dar el micrófono al hermano, al doctor Hurtado. Muchas gracias. Pues qué importante la palabra que nos trajo hoy. Si quieres tener una buena relación con Dios, Él nos pide en el Padre Nuestro, dice, perdona a los que te ofenden. Dice, así como yo he perdonado todas tus ofensas, dice. Entonces, muchas veces no se siente ni el deseo ni las ganas, pero háganlo en obediencia para el Señor. Perdona al que te haya ofendido, para que te liberes de andar cargando esa ofensa, ¿no? Muchas veces el que nos ofende ya ni se acuerda de lo que hizo y andamos cargando por años esa ofensa. Nos viene pudriendo, nos viene lastimando, nos viene amargando nuestra vida. Entonces, por eso es necesario, por tu propia salud, que perdones y después viene tu sanidad en tu corazón. Entonces, damos gracias a Dios por esta palabra y a lo mejor el Señor ya les estuvo señalando a quién van a perdonar y vayan, retírense en ese lugar secreto con Dios y de corazón diga, Señor, yo perdono no quiero tener nada contra Él. Amén. Pues gracias, Rigo, por esta palabra. Y queremos pedirle a las personas que nos visitan por primera vez, allá está mi hijo Manuel, pasen con él, por favor. Ahí les van a dar unas palabras de bienvenida, les van a dar literatura, no queremos que den, les vamos a dar. Si los trajo a alguien, acompáñenlos para que no se sientan raros allá atrás, es la cafetería. Entonces acompáñenlos también, y si vino alguna otra persona después, pasen para allá atrás, por favor. Y los que nos quedamos vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofensas. Dice, ofensas, mórrelo, va una. Vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bien, a mí me llegó la plática. Dice la palabra en Lucas capítulo 11, versículo 42, dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, está hablando Jesús, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mismo Jesús instituyó, porque dice, es que eso era del Antiguo Testamento. Jesús está hablando del diezmo. Que no sean tan religiosos y legalistas de empezar a separar hasta los granitos de arroz. Es necesario el amor para nuestros hermanos, el perdón y traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Amén. Pues damos
Gracias a Dios porque hubo provisión en esta semana. Alabarte, Señor. Buenas tardes, vamos a ver los anuncios. Se regresó y ahora estamos apoyando, ¿verdad? Tenemos que nosotros ahí estar para que esa obra se siga levantando. Ya tiene casi como 50 personas. Tuvimos un evento en el mes de junio, el día 20 el mes de mayo 24, entre veintitantos de mayo tuvimos un evento ahí de alcance para mujeres. Hubo más de 50 y tantas mujeres. De las 50 y tantas mujeres, 14 recibieron a Cristo como su Salvador, y de las 14, 4 se están congregando y las otras 10 estamos orando por ellas. Se les está invitando, se les está visitando, se les está orando por ellas para que pues el Señor haga una obra completa también ahí. Y el día de hoy pues nos tocó estar aquí el día de hoy y pues estamos para servirles. El día de hoy, mire, la Escritura nos habla y nos dice en el capítulo 17, en el versículo 1 al versículo 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atara. Compartir una palabra que está en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 1 al 4. Ahorita que el pastor me pasó, quiero decirles que pues para mí es un privilegio estar el día de hoy aquí. Para los que no me conocen, sí tenemos una congregación ahí en Nuevo Mexicali, está a sus órdenes, estamos para servirles, somos colaboradores de Cristo ahí en esa obra. Y tenemos 2 servicios y Dios está haciendo cosas maravillosas. Le decía yo en la primera reunión que no estaba el pastor, estaba compartiendo en otro lugar. Para los que no saben, pues ya hay 4 nietas de amistad familiar, ¿verdad? Y 2 en Nayarit y 2 aquí en Mexicali, aparte de yo ser de aquí, de haber salido de aquí. Y para nosotros es un privilegio porque estamos yendo
casi cada mes estamos yendo a Nayarit, estamos yendo al puerto de San Blas y a Tepic. A puerto de San Blas porque estamos dejando una pareja ahí de líderes para que se haga cargo de la congregación, pero para preparar una pareja no es fácil. Estuvo una antes y hacia al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Versículo 4: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. Veo yo aquí, en este evangelio, algo tremendo. Veo varias cosas sobre las ofensas, ¿sí? Los que tienen la Biblia Scofield dice, habla sobre las instrucciones de las ofensas, el perdón y la fe. El tema de hoy se llama enfrentando las ofensas, ¿sí? ¿Cómo podemos enfrentar las ofensas? Tal vez tú no te duela que alguien te ofenda, o tal vez tú dices, a mí no me hacen nada las ofensas, pero qué tremendo es cuando no nos damos cuenta y lo ocultamos, cuando no nos damos cuenta y nos quedamos con aquello y se queda y se permite y se hace a veces una raíz de amargura, se convierte en un resentimiento y al rato esa raíz de amargura nos contamina. Y se hace una chispa y se convirtió en un lanzallamas. Y se les quemó el techo del patio, varias cosas ahí en la casa, pero a Hugo no le pasó nada, y eso que él estaba ahí pegadito porque el gas no se salió así, estaba saliendo como un lanzallamas, y se quemó muchas cosas del patio, las bicicletas de los niños, sillas, muchísimas cosas que habían puesto un pasto sintético, todo se quemó, ¿no? Y a Hugo no le pasó absolutamente nada, fue un milagro. Entonces gracias a Dios damos por eso, porque él quedó bien, a pesar de que ahorita se ve ahí un destrozo tremendo. Tuvieron que llamar al del seguro, llegaron los bomberos, llegó la policía, todos los vecinos se juntaron. Ya ven cuando pasa cualquier cosa, porque se levantaron unas llamaradas y salió mucho humo, pero gracias a Dios todo salió muy bien, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un invitado especial aquí a Rigoberto Uribe, que es pastor allá en Nuevo Mexicali, y nos da gusto tenerlo, a su esposa Berta también aquí. Bienvenidos. Se puede poner de pie para que reconozcan, ver a todos, ¿no? Y Rigo nos va a compartir la palabra del Señor, el mensaje ahora en la mañana. Ya se echó a las 3 de la mañana y ahorita quiere decir que tiene buena condición, como su pastor, ¿no? Oyeron lo que dijo, como su pastor, así debe ser. Muchas veces quisiéramos hacer muchas cosas, pero solamente hacemos lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Hacer la obra de Dios. Somos, como dice la palabra, hacemos lo que nos dice el Señor, somos siervos inútiles. Bueno, pues qué tremendo, ¿no? El testimonio no me lo había platicado Hugo, pero ahorita ya lo supe por boca del pastor Aurelio Arrache, nuestro pastor. Qué tremendo, ¿no? Ahorita que dijo 80, lo que pasa es que yo trabajé 8 años en compañía de gas, y la manguera cuando la conectan tienen que conectarla a una presión de 80 libras cuando mucho. Si la conectaron a 120, pues se tenía que botar, le dieron presión de más, ¿verdad? Y es bien peligroso la chispa y todo lo que conllevó ahí ese accidente, ¿no? El día de hoy vamos a